con nosotros Héctor Rubio, coordinador de incidencia en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y justamente de eso vamos a hablar, de cómo el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir lo más elemental de una vida. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. ¿Ustedes a qué se dedican específicamente? ¿Cómo es que trabajan en pro de los más pobres? Somos una red de organizaciones a nivel nacional, somos más de 60 organizaciones y trabajamos en propuestas para combatir y para hacer frente a la pobreza en México. Si nos fijamos, los niveles de pobreza hoy son los mismos que hace 25 años. Más de la mitad de la población en México vive en una situación de pobreza. Entonces tenemos que repensar el modelo y tenemos que cambiar la situación actual en donde las personas están siendo condenadas no solamente a vivir toda su vida en pobreza, sino a heredar la pobreza a sus hijos. Claro, y no estamos hablando de personas que no trabajen, no estamos hablando de que es gente pobre porque no trabaja, es todo lo contrario, es gente que trabaja todo el día y ni así logra juntar para comprar los jitomates y las naranjas. Así es, y normalmente pensamos en la pobreza, como bien lo dices, cuando la gente no trabaja o cuando la gente pierde el empleo. Y esto puede ser así en países desarrollados. Sin embargo, en países como México, la gente puede trabajar arduamente, honestamente, y sin embargo no le alcanza el dinero, no solamente para comer, digamos, la vida es más que el alimento, no le alcanza para educar a sus hijos, no les alcanza para darles un hogar, una vivienda digna, para darles ropa, para llevarlos al médico, para tener salud, ¿no? Para tener un futuro. Entonces, esta situación es realmente lamentable porque el efecto que estamos viendo es que el trabajo no es la vía para aspirar a una vida mejor. Y esa señal es grave, es muy grave. ¿Qué le estamos diciendo? Normalmente hablamos que México tiene un bono demográfico por los jóvenes, ¿no? Y sin embargo, hoy le estamos negando a esos jóvenes la oportunidad de aspirar a una vida mejor porque pueden estudiar, pueden llegar a tener licenciatura, maestría, doctorado, y sin embargo los sueldos que están allá en el mercado laboral una vez que terminan de estudiar son realmente bajos. Y esto empieza porque el primer nivel de los salarios en el mercado laboral, es decir, el salario mínimo, es tan bajo que entonces todos los siguientes sueldos son jalados hacia la baja justamente porque el primer escalón de esta escalera es muy, muy bajo. Y te voy a decir qué tan bajo es. Si hablamos de los países de la OCDE, México es el último lugar en salario mínimo. Si hablamos de los países en el continente americano, México está peleando el último lugar con países como Nicaragua y como Haití. Entonces México, que es la economía número 15 a nivel mundial, tiene un salario mínimo tan bajo como el de Haití, es que algo claramente estamos haciendo mal. Claro, por supuesto. En el momento en el que el salario mínimo no alcanza para los, ya no digamos para los grandes satisfactores, o sea, simplemente para no morirse de hambre, ¿no? Y como dices, para darle lo mínimo indispensable a nuestros hijos, a nuestra familia y todavía poder ayudar a nuestra madre o a nuestro padre, ¿no? En ese momento quiere decir que nos están condenando a la pobreza. Así es una condena por decreto a la pobreza. Y esto se debe a que el salario mínimo es una fórmula que se determina para aquellos trabajadores más vulnerables o menos capacitados. Y lo que establece la Constitución para el salario mínimo es que debe ser suficiente para que el trabajador pueda tener una vida digna en los términos materiales, sociales y culturales, pero también proveer educación para sus hijos. Y es muy, muy interesante la historia del salario mínimo, porque en todo el mundo México fue uno de los primeros países que incorporaron este concepto. Por allá de 1890, países como Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido lo incorporaron. Y en 1917, en la Constitución de 1917, los constituyentes incorporaron este precepto de salario mínimo. Sin embargo, como muchos de los problemas que tiene México, pues son leyes que se quedan en letra muerta, que al final no transforman la vida de las personas. Y entonces lo que ha pasado con el salario mínimo es que ha funcionado como un freno de mano
para la economía en todo el país, pero ha castigado a los trabajadores justamente porque vemos que sube la gasolina, sube el gas, sube la luz, sube la renta, pero no sube el salario. No, no, nada más vete al súper. De verdad es que ya esta es la plática de todos los días. Vas al súper, agarras dos cositas de aquí, dos cositas de acá y son 1,000 pesos y dices, Dios santo, o sea, ¿cómo hago para mantener a mi familia, para mantener un X nivel de vida? Ahora, ¿cómo le hace la gente que gana un salario mínimo? Pues simplemente no hay manera. Cuando regresemos vamos a platicar contigo, si nos lo permites, de esta presión que está ejerciendo ahora el tema del TLC, ¿no? Donde ni a Canadá ni a Estados Unidos le gusta, obviamente, la competencia que es desleal en este sentido por los salarios tan bajos. Pero también del caso de una mujer que está demandando al gobierno porque al tener el salario mínimo la están condenando justamente a eso, a la pobreza. Y la otra más, ¿qué pasa si se suben los salarios? ¿Con esto subiría el costo de la vida y nos afectaría a todos? Si nos permiten, hacemos una pausa y regresamos a seguir platicando con Héctor Rubio. Él es coordinador de incidencia en Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Tienes dudas? ¿Tienes comentarios? 5322-0300. Regresamos. Está con nosotros Héctor Rubio, coordinador de incidencia de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Retomamos un poquito lo que estábamos hablando ahorita mientras estábamos en esta pausa. Hay quien dice, vamos a bajar todos los salarios porque no es justo que unos ganen más y otros ganen menos. ¿Esa es una solución? ¿Bajar los salarios a los que los tienen más altos? No, y hay hay falta de claridad en este debate y hay muchos prejuicios, mucha ideología. No hay una receta única. No se trata de castigar, digamos, a quienes con su trabajo están haciendo y están generando riqueza. No se trata tampoco, por ejemplo, de programas sociales. Vamos a crear muchos programas sociales para darles a la gente o vamos a repartirles tarjetas ahora que vienen las elecciones y que se pone tan de moda. Así no se resuelve la pobreza, así se está lucrando con la pobreza. Entonces, lo que tenemos que repensar es, por un lado, dónde está el origen y cuáles son las causas de esa pobreza, en donde, insisto, lo más grave es que hoy tenemos más personas en pobreza, para ser exacto, casi 11 millones de mexicanos más en pobreza que hace 25 años, cuando se estaba negociando por primera vez el TLC. Y tenemos prácticamente a más de la mitad de la población viviendo y heredando esa situación a sus hijos. Entonces, si ese es el modelo de país al que estamos aspirando, pues en realidad no hay futuro, ¿no? El futuro está quedando sepultado. Okay, a ver, es que hay puestos donde la gente gana mucho dinero y otros donde la gente gana poquito y otros donde la gente pues, casi no gana nada, ¿no? Yo sí creo que el que tiene el puesto más alto sí tiene que ganar más porque pues para eso ha trabajado toda su vida, para eso estudió, para eso fue creciendo, digamos, en un X punto, incluido el sueldo de un presidente de la República. Pero bajarte el sueldo no ayuda en nada a estos otros. O sea, habría que subir el sueldo a todos los demás, o sea, a todos nosotros. Así es, mira, y quizá ayude este ejemplo. Normalmente pensamos que lo contrario de la pobreza es la riqueza. Y no, lo contrario de la pobreza es la justicia. Tenemos que aspirar a un país justo, a un país que le dé oportunidad a las personas y entonces a un país en donde la justicia y la libertad caminen de la mano. Si una persona no tiene el dinero suficiente para comer, no es libre, pero tampoco puede aspirar a una vida justa. Entonces tenemos que transitar hacia un modelo y un esquema en donde, por ejemplo, las instituciones del Estado mexicano le den las mismas oportunidades a todos. Pero cuando hay una institución del Estado mexicano como es el Coneval, el consejo que evalúa la política social en México, y dice la línea de pobreza, es decir, el costo de la canasta básica al día para una persona son al día de hoy 99 pesos. Y sin embargo, hay otra institución del Estado mexicano como es la CONASAMI que dice el monto del salario mínimo son 88 pesos. Hay una diferencia, hay una desproporción de 11 pesos, en donde cuando la CONASAMI fija ese salario mínimo
por debajo de la línea de pobreza, cuando la conoce de antemano, lo que sucede en la práctica es que está condenando a todas las personas a vivir en pobreza porque no les está dando esa oportunidad. Claro, no, y ya poniéndonos en el caso de que se subieran esos 11 pesos, estamos hablando del salario para una persona. Esta es una persona que tiene a alguien más a quien mantener. O sea, si nosotros no vivimos nada más de lo que nos comemos ese día, hay que pagar una renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el transporte, hay que por lo menos un cuaderno para el niño, los zapatos. Es tan injusto lo que estamos viviendo. ¿Cómo se puede resolver? Por ejemplo, ahorita el tema del TLC, que traen esta presión sobre México. ¿Qué pasa si suben el salario mínimo? ¿Subirían los precios en los mercados, en todas partes? Ese es uno de los grandes mitos y de las grandes falacias de aquellos que se oponen al aumento del salario mínimo. Desde hace 25 años han tratado de asustar y lo han logrado con el hecho de que todo va a subir, ¿no? Todo se va a disparar cuando aumentes el salario mínimo. Pero si volteamos el escenario, si volteamos la ecuación, ¿por qué ha subido la luz? ¿Por qué ha subido la gas? ¿Por qué ha subido la renta? Pero no ha subido el salario mínimo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchos ejemplos a nivel internacional en donde en determinadas ciudades o determinados países ha aumentado el salario mínimo. Es decir, no estamos especulando, sino que podemos ver qué es lo que efectivamente ha pasado en aquellos lugares en donde se ha incrementado el salario mínimo. Y lo que se ha visto de manera recurrente es que hay mayor beneficio para las personas. Las personas tienen más dinero en su bolsillo. Eso se traduce en mayor consumo de los productos de esas ciudades y de los productos nacionales. Entonces, la economía como tal crece y no se ven efectos negativos en desempleo, en inflación o en informalidad. Entonces, estos son mitos en realidad y hay muchos países, tenemos a nuestros dos vecinos, a Canadá y a Estados Unidos, en donde en distintos estados se ha subido el salario mínimo incluso a $15 la hora, ¿no? Y otro ejemplo, hay McDonald's o hay estos lugares de hamburguesas que se generan en México, en Estados Unidos y en Canadá. Es exactamente el mismo producto, pero el trabajador que lo produce en Canadá, en Estados Unidos y en México, que ganan el salario mínimo, ganan diametralmente distintas proporciones de dinero. Claro. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos si no estas personas que se oponen al aumento del salario mínimo tienen otros motivos que los llevan a mantener esta situación. ¿Cuáles motivos? O sea, ¿quién gana queriendo ver un país más pobre y con tanta injusticia? ¿Quién gana? Y ahora que pone sobre la mesa la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la pregunta es, como país, ¿qué es lo que tenemos que ofrecerle no solamente a nuestros vecinos comerciales, sino al mundo en general? Les podemos ofrecer el talento mexicano, ¿no? La inteligencia, la capacitación, todo lo que podemos hacer y sabemos hacer, o más bien solo les podemos ofrecer mano de obra barata. Y lo que el gobierno parece que ha asumido como su bandera en esa renegociación es que México solo les tiene que ofrecer mano de obra barata, condenando a los trabajadores a vivir en condiciones diferentes e injustas a las de los vecinos comerciales, pero que en el caso de México, insisto, condenan a la pobreza porque solamente se pone sobre la mesa mano de obra barata. Claro. ¿Dónde podemos conocer más del caso de esta señora del Estado de México que está demandando? ¿A quién está demandando específicamente? ¿Al gobierno de la Ciudad de México? No. ¿O al gobierno federal? Es el caso de Luz, una mujer muy valiente que vivía en el Estado de México y trabajaba en la Ciudad de México. Okay. Tenía 2 hijos y ganaba en 2016 74 pesos. Gastaba 30 para trasladarse todos los días a trabajar y le quedaban 43 pesos que no le alcanzaban para dar de comer a sus hijos y para darles una vida digna. Entonces demanda al Estado mexicano, a la CONASAMI en particular, porque es la que está definiendo el salario mínimo y es la que la está condenando a tener ese ingreso tan bajo.
Nosotros estamos acompañando a Luz en esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los invitamos a que conozcan todos los detalles en nuestra página www.cohesionsocial.mx. Bueno, pues cuando tengamos algún tipo de resultado, yo te voy a pedir que regreses para que hagamos esa evaluación y te agradezco mucho, Héctor. Es Héctor Rubio, coordinador de incidencia en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Luchemos todos juntos por esto, porque sea una justicia para todos, y la verdad es que la justicia para todos no es que todos seamos más pobres, es que todos seamos más prósperos. Continuamos después de esta pausa.